Bueno, en estos vamos a tratar de conectarnos con la historia profética, como el Señor nos ha venido enseñando, porque es una inspiración también lo que el Señor hace en la historia, ¿no? Que no solamente los milagros y los portentos de Dios quedaron allí en la Escritura, sino que Él siguió y lo vemos allí en la Edad Media, lo vemos en las guerras husitas, los milagros que Él hizo allí en Bohemia. Vemos milagros en Alemania, en Suiza, en España, en Francia y ahora estamos en Países Bajos. Y allí vamos a ver cómo los mártires testifican, cómo el Señor sigue haciendo milagros. Hoy hay historias maravillosas de milagros que Dios hizo con los hermanos holandeses en esa época. Entonces, conectémonos con la historia, hermanos, que también es un buen complemento para fortalecer nuestra fe de todo lo que viene, lo que tendremos que enfrentar. ¿Ok? Permítame, leemos el texto y para conectarnos. Dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, está en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Nuestra prioridad número uno en la vida es estar con Cristo, hermanos. Como consecuencia, vamos a tener una vestidura blanca. Ese debe ser digamos, yo digo, ¿no? La aspiración más alta de un cristiano es llegar a tener la justicia de Cristo, que son esas vestiduras blancas. Más allá de eso, bueno, vendrán otras cosas, pero esto es lo máximo. Es lo máximo, hermanos. Y el poder tener esa justicia de Cristo es el que nos llevará a la victoria, como estos mártires llegaron a la victoria. No fue por ellos, no es que había algo innato en ellos, no es que había algo especial en ellos, ¿no? Eran gente como nosotros, sujetos a pasiones, sujetos a pecado. No llegaron a tener toda la luz que hoy el Señor Jesús nos está dando, pero con lo que se les dio, con eso fueron fieles y con eso el Señor les dio vestidura blanca. Y murieron fieles en la palabra, en lo que conocían, en lo que Dios les dio, en lo que Jesús les confió. Y así murieron estos mártires. ¿Cómo puede haber tanta fe en un mártir de morir de esas formas tan crueles, de sufrir torturas y de morir en la hoguera o decapitados? ¿De dónde sale tanto valor, tanta fe? Pues la respuesta está en estas vestiduras blancas, porque no son de ellos, son otorgadas a ellos. Entonces, es la fe de Cristo la que debemos, voy a usar una palabra, ambicionar, la que debemos trabajar con Cristo para obtenerla. ¿Mm? No por creernos superiores ni para ser superiores, todo lo contrario, para servir al mundo, porque este mundo está pereciendo, hermanos. Y necesitamos en el nombre de Jesús levantar nuestras cabezas y decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese ejército de los 144,000. Vamos a hacer igual si alguien tiene un comentario, bien, puede, atraviésese y comente, no hay problema. Vamos a retomar la historia para conectarnos, ¿ok? Rápidamente un resumen. Estamos viendo Países Bajos, ¿ok? ¿Qué es Países Bajos? En esa época del siglo XVI, Países Bajos se le llamaba a lo que hoy son 3 países. ¿Alguien recuerda el nombre de esos 3 países?
que hoy en día componen ese territorio? Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Muy bien, hermana Lucy, muy bien. Sí, señora, el Señor la siga bendiciendo. Esos tres países corresponden a este territorio. En esa época no era un país, ni eran tres, eran 17 provincias, ¿ok? Pues a eso se le llamaba Países Bajos, eran mini países, chiquiticos, mini países, y todas estaban simplemente unidas en fraternidad, pero no había un gobierno central ni nada, ellos eran vasallos de el Imperio Español, ¿ok? No eran independientes, hasta la nobleza, la burguesía, los militares, todos eran al servicio de la corona española, ¿ok? Porque la corona española dominaba, estaba queriendo dominar todo el mundo, ya que era el brazo derecho del papado. Entonces, estas 17 provincias pues estaban sujetas a lo que dijera la corona española en representación de sus poderes visibles, que son Carlos V y su hijo Felipe II, ¿ok? Y hablamos de la historia de Países Bajos desde tiempo atrás, de que, bueno, allí aparecieron los famosos papas del norte, ahí estamos repasando, y cogieron mucho poder. Eran obispos, pero cogieron tanto poder que los empezaron a llamar los papas del norte. Y ahí vemos la guerra entre las dos facciones que la hermana Cira nos ha explicado, ¿ok? Las dos facciones, eso siempre tengámoslo presente. De ahí vimos algunos personajes como Menos Simonis, que fue en la época de Lutero, Carlos V, que empezaron a predicar la palabra en Países Bajos ya con esta fe reformada, con esta, digamos, esta luz que el Señor dio. Entonces, él es, digámoslo así, el fundador de los menonitas. ¿Ok? Todo empezó con este hombre Menos Simos. Él fue uno de los que Dios eligió para llevar la palabra a los Países Bajos. Y de ahí, bueno, eh, se desata la persecución cuando cambia de reinado el mundo. Carlos V simplemente ya viejo, decrépito, como le dicen los historiadores, tan solo teniendo 55 años, que no se puede ni apoyar, le da el trono a su hijo, abdica del trono, primer emperador del Sacro Imperio Romano y creo que el único que renuncia al trono, se lo da a su hijo Felipe II y ahí se está apoyando del hombro de un hombre, de un príncipe, y ese es, ¿alguien se acuerda? Ah, ya lo pasé, pero a ver si alguien dice el nombre de quién se está apoyando acá Carlos V. Guillermo de Orange. Sí, señora, Guillermo de Orange. Guillermo de Orange, un holandés muy jovencito, a los 23 años, es uno de los mejores militares que tiene la corte Carlos V y un hombre de absoluta confianza de Carlos V. No por algo está acá apoyándose en él. Y este Guillermo de Orange fue educado primero en la fe luterana desde pequeñito. A los 11 años lo coge la corte. En esa época eso no se podía decirle no al rey, ¿no? Entonces, eso casi que era un secuestro. Cuando cogían a los hijos, veían un hijo inteligente por ahí, pues, y a la vista de los padres, pues era una oportunidad, porque así lo veían, ¿no? El problema es que Carlos V, pues, es ultracatólico, entonces coge a este muchacho a los 11 años y lo mete a que le laven el cerebro allá en las mejores universidades eh, del imperio, de Francia, España. Entonces, el estudiante lo ponen en educación católica, colegios, perdón, porque solo tiene 11 años. Y sí, cuando crece, universidad, sí. Y lo educan en las labores militares y ven que él es un tipo inteligente, estratega militar, y lo ponen en las batallas del imperio, Guillermo de Orange. Y entonces gana la confianza de la Casa de España y es un príncipe importante. Eh, este hombre, Guillermo de Orange, hereda la fortuna de su familia. No es de una gran familia como otros, como los Habsburgo o algo así, pero es de una línea de príncipes. Él nace en Alemania, en el norte de Alemania, pero pues toda su vida está en Países Bajos. ¿Ok? Y pues se la pasa también de un lugar a otro porque es militar. Pero su corazón, su raza, está con
la gente de los Países Bajos allá tiene su vida, digámoslo así. Bien, y entonces empieza la guerra. Felipe II le dice, algo te traes, Guillermo. Antes de irse de Holanda, de recibir la corona, él se va en 1559, se va para España porque Felipe II ni siquiera habla otro idioma, él solo habla español y se siente mejor en España, pero deja ahí a cargo a su gobernante, a su hermana, ¿ok? Pero antes de irse le señala así a Guillermo, mucho cuidado con lo que vas a hacer, Guillermo. Algo te traes entre manos. Guillermo de Orange también es apodado Guillermo el Silencioso, porque era muy prudente. Él no mostraba sus emociones así como así, pero Felipe II algo dice, este tiene algo. Felipe II es ultracatólico. Y bueno, deja entonces a su hermana, Margarita de Parma. Margarita obedece absolutamente a su hermano, Felipe II, y empieza la persecución, la hoguera, la Inquisición, las torturas, eh, la ejecución pública en las plazas. Eso se llama los autos de fe. Y ahí entonces Guillermo de Orange con sus dos amigos levantan protesta y de forma legal escriben cartas. Dice, no puede estar pasando esto, nos están matando. Desde luego juegan con ellos y no, sus cartas no tienen eco. Y entonces esto va a llevar a Guillermo de Orange a tomar decisiones más radicales. Mientras eso en Europa está el Concilio de Trento, que dura 18 años. El objetivo del Concilio de Trento, eliminar al pueblo de Dios. Así de sencillo. Eliminar al pueblo de Dios. Tratan de hacerlo de muchas formas. Guillermo de Orange se entera de una conspiración mundial que hay. Se entera por una conversación que tuvo Catalina de Medici de Francia y Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba, para empezar a acabar con el protestantismo, con el pueblo de Dios en todo el mundo. No solo en Francia, sino también en España, Alemania, en todo lugar. Ese era el plan. Guillermo Orange, por cosas, digo yo, de Dios, se entera también por la propia boca de Enrique II, rey de Francia, acerca de esta conspiración que quieren hacer para acabar con todos. Y no logran hacerla en el momento que quieren porque este hombre se muere. Enrique II se muere de una forma inesperada en 1559. Él participa de esos juegos se llama Las Justas, no sé si han visto por ahí, que son dos caballos que se enfrentan y se ponen una armadura y una lanza larga, y corre el uno al otro así, ¡bum! Y el que primero le pegue en la armadura se gana. Se llaman Las Justas. Pues Enrique II le gustaba esos deportes y en una de esas, pues la lanza se la clavan directo ahí cerca, yo no sé a dónde, los pulmones, el corazón, y se muere el hombre así. Y eso para los planes. Desde luego, Dios no va a dejar actuarlos cuando ellos quieran. Pero la conspiración sigue, ellos quieren destruir el protestantismo. Entonces, Guillermo de Orange llama a consejo. Van allá los de la nobleza de Países Bajos, decir, bueno, ¿qué hacemos? Que nos están matando. Llegan 200 nobles y caballeros, más otros 100 guerreros, caballeros, y entran en consejo en Bruselas. Todos ellos tienen un linaje milenario allá en esas tierras de Países Bajos. Y allí acuerdan pedirle a todos a Margarita que suspenda la Inquisición. O sea, se le van allá todos en montonera a hacer protesta. Y Margarita la suspende por sentirse intimidada por todos estos 300 hombres. O la suspendes o aquí algo hacemos porque esto no puede seguir así. Entonces ella suspende la Inquisición. Pero Felipe II le dice Margarita por debajo, trata de
de perseguir, ¿sí? O sea, públicamente la suspende, pero por el otro lado dice apriete el gatillo cuando se pueda. Y entonces estos príncipes dicen es hora de salir del anonimato. Vamos a hacer culto en las calles, vamos a hacer culto en las plazas, vamos a hacer culto a las afueras de las ciudades. Y la gente se empieza a reunir a hacer culto afuera. 5.000 personas, 10.000 personas, 20.000 personas reunidas en los bosques, cantando salmos al Señor. Eso es algo impresionante. Y entonces muchos se unen, conocen el Evangelio, pero el catolicismo no está contento con esto y Felipe II no está contento con esto. Por un tiempo la tormenta parece calmarse y hay cultos, pero en medio del culto toca proteger al predicador con armas. O sea, se predica con la espada, sí, al lado del bolsillo, como dicen. Y así se termina, digámoslo así, evangelizar Países Bajos. Países Bajos llega a tener 3/4 partes declarados protestantes. Impresionante. Más del 75% de la población. Algo que no ocurrió en otros países. Y entonces llega algo inesperado. Llega un grupo de bandidos a destruir las imágenes católicas, haciéndose pasar por calvinistas, por luteranos, para echarle la culpa a los verdaderos cristianos. Esa estrategia siempre la han usado. Con como estos grupos que usan de Black Lives Matter, de Antifa, de protestas antifeministas, en todos los países usan estos grupos para crear división, para crear leyes, para reprimir. Y exactamente esto hacen en el siglo XVI, para reprimir esas reuniones multitudinarias que no pueden reprimir tan fácilmente. Entonces aparece un grupo de como de menos de 100 personas a destruir imágenes en toda catedral que entraban, destruían todo lo sagrado para los católicos, vírgenes, crucifijos, altares, todo lo destruía. No fueron detenidos, eso sí no lo detuvieron. Y en 3 días arrasaron con 400 iglesias en todo Países Bajos. ¿Quién los alimentaba? ¿Quién los apoyaba? ¿Quién los financiaba? Pues después se encuentra que hay papas o papistas más bien detrás de ellos. Ah, ve, qué cosa curiosa, mira, ahí está. Entonces, ahí se ve en la historia como hoy día hacen exactamente lo mismo para generar caos y terminando echándole la culpa a los que, pues a los temerosos de Dios, ¿no? Eso pasa en la misma ley antiaborto, en todo lo que está sucediendo ahora y ahora hay protestas en Estados Unidos organizadas con ese fin de destruir las ciudades y todo eso. Bueno, ahí vamos, vamos por ahí cerquita, entonces vamos a avanzar un poquito más. Hermana Leonor. Bueno, antes no sé si tenga alguna pregunta, vamos ahí conectados con la historia de lo que está sucediendo en Países Bajos. Tommy, esa conspiración era Enrique II, que era el rey de Francia, la regente de Francia, ¿cómo era que se llamaba? Catalina de Medici, la esposa de Enrique II, Catalina de de Medici. Medici. Y el otro, Medici. Ya te la muestro un momentito. Medici. Medici. Sí. Esta de acá, esta señora. Y el otro, Ah, el duque de Alba. ya. Duque de Alba. ¿Ok? Y el Fernando Álvarez. Ah, ok, listo. Fernando se conoce como el duque de Alba. De O Alba. Alba. Sí. Alba le dicen también así. Eso lo vamos a ver. Ahí va a aparecer también. Terrible ellos, ¿cierto? Sí, claro, pero detrás de eso está la facción, ¿no? Que quiere gobernar. O sea, detrás de eso Ah, bueno. está aquí Sí, todos estos señores, ¿no? claro, sí. Ellos son los ejecutores, los visibles, pero detrás de eso hay otro poder, ¿no? Listo. Listo, gracias. Bien, ahí quedamos. Vamos entonces a continuar. Ah, la reacción de Felipe, entonces ahí sí cuando destruyen las imágenes,
Dice, les costará caro, lo juro por el alma de mi padre. Por cada imagen mutilada morirán cientos de hombres. La afrenta ofrecida a la fe católica romana de sus santos de piedra debe ser lavada con la sangre de los habitantes de los Países Bajos. Ya no dijo protestantes ni nada de eso, no dijo todos los habitantes de los Países Bajos. La cosa aquí se pone complicada. Aquí Guillermo de Orange dice, esto ya se acabó, yo renuncio al Consejo, renuncio a la Corte de España y me voy a Nassau porque pues, él teme por su vida también. Les dijo a sus dos amigos, Egmont y Horn, no se queden acá. Esto se va a poner difícil y a ustedes los van a buscar. Yo me voy. Egmont y Horn le dicen, no, nosotros nos quedamos. ¿Mm? Egmont y Horn son católicos. Orange todavía no se ha definido, pero él ya ve que esto no está bien. Y así queda la cuestión. Mientras empiezan otra vez a perseguir, la Inquisición otra vez se activa. Pero Felipe dice, no, a punta de Inquisición no vamos a acabar con todos ellos. Entonces yo voy a organizar un ejército dedicado para exterminar a todos los ciudadanos de Países Bajos. O sea, la cosa era así. Y entonces Felipe II dice, bueno, le dice a Margarita, ya continúa ya con la Inquisición, pero yo mientras voy a armar un ejército. Y llama a uno de los conspiradores, nada más ni nada menos que el Duque de Alba. ¿Mm? El Duque de Alba. Y le dice que por favor reúna un gran ejército. Se va a reunir ese ejército. ¿Ok? Vamos a leer esto, hermana Leonor, si está por ahí, que aquí es donde quedamos. Y ahora sí, por aquí es donde quedamos. El rey de España, después de repetidas deliberaciones en su consejo, resolvió enviar un poderoso ejército bajo el mando del duque de Alba para castigar a aquellos ciudadanos turbulentos a los que había tratado durante demasiado tiempo con dulzura y exigir una medida completa de venganza por aquel estallido en el que habían descubierto un desprecio por la verdadera religión y la autoridad real. Y el duque de Alba se va a Italia, al norte de Italia, para reclutar mercenarios. Inicialmente recluta 10,000, ¿ok? Pero la cuenta se va a aumentar más. Y entonces este señor se va allá a Países Bajos y llega a Bruselas. La llegada a Bruselas es como la llegada de Tito a Jerusalén en el año 70, una cosa así, ¿no? Ya los ciudadanos ven que esta cosa se viene, es tremenda. Él llega ya con ejército, se militariza Bruselas, que es la ciudad de los países, una de las ciudades que es más importante en los Países Bajos. Acá, Bruselas, bueno, ahí no está Bruselas, pero, segundo, está más o menos por acá, al sur. Aquí va a empezar a aparecer algo en este mapa, se va a empezar como a trastornar, a cambiar, ¿ok? Pero él está como al sur, acá donde está Flandes, ahí es más o menos Bruselas. Entonces él se va y llega a Bruselas y llega con toda esa tropa que logra conquistar allá, que logra, digamos, reclutar. E instaura el llamado Tribunal de Sangre, ¿ok? Es un tribunal donde rápidamente juzgan y ejecutan a toda la gente que quieren ejecutar, pero este está enfocado a la nobleza que ha sido rebelde con la corona española. La duquesa, la hermana de Felipe, o sea, esta señora de acá, ¿se acuerdan? La que estaba gobernando, enseguida renuncia al cargo. Pues ya todo estaba cuadrado, ¿no? Y se lo da a Alba, al duque de Alba. O sea, él toma posesión de eso. Todo cuadrado, sí, así como ahorita con Petro y Rodolfo y toda esa gente, eso es todo ya está cuadrado. Los cargos. Entonces llegan y militarizan todo
Y lo primero que hace es citar a estos tres personajes. Guillermo de Orange, conde de Egmont, conde de Horn. Dice, los invito al palacio para que dialoguemos. ¿Ok? Así como hacen hoy en día. Y entonces les dice, los invita al palacio, pues por la paz y todo esto. Orange ya está lejos de Países Bajos, él se va al norte de Alemania, pero está cerquita ahí, está cerquita a la frontera. Y Orange dice, no, yo no voy por allá. Eso es una trampa. Egmont y Horn van. Cuando están allá conversando, el duque Alba les dice, les hace una señal al ejército y los cogen a los dos, Egmont y Horn. Justo, como había dicho Orange. Los cogen a los dos y los apresan. Eso es lo primero que hace traicioneramente este señor el duque Alba. Coge a los dos amigos de Orange. Los encarcelan. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que sigue más haciendo este sujeto. Dice, Felipe presentó un memorial y representación del Estado de los Países Bajos a la Inquisición española, solicitando el juicio de los padres sobre el mismo. Después de deliberar, los inquisidores pronunciaron su decisión el 16 de febrero de 1568. Fue en el sentido de que, con la excepción de una lista selecta de nombres que se les había entregado, todos los habitantes de los Países Bajos eran herejes o instigadores de la herejía. Por lo tanto, habían sido culpables del delito de alta traición. El 26 del mismo mes, Felipe confirmó esta sentencia mediante una proclamación real, en la que ordenaba que el decreto que se llevará a cabo inmediatamente sin favor ni respeto a las personas. El rey de España realmente sentenció a muerte a toda una nación. Lo vemos erigiendo un patíbulo común para su ejecución y cavando una gran tumba para todos los hombres, mujeres y niños de los Países Bajos. Desde el principio del mundo, dice Brandt, los hombres no han visto ni oído nada parecido a esta horrible sentencia. 16 de febrero de 1568. Por decreto, se sentencia a toda una nación, con excepción de una lista selecta de nombres. ¿Ok? Toda la nación, con excepción de esa lista de nombres, deben morir. Por inquisición, por decreto. O sea, todo eso fue tremendo, hermanos, cómo sentencian a una nación completa. Desde luego la lista que tienen, pues son de ellos, ¿no? Entonces, se sentencia a todo el país y William es convocado a ese concilio, William de Orange, pero él no asistió. Se le confiscan los bienes a William, los que tiene allá en Países Bajos, y se le declara fuera de la ley. Felipe lo declara fuera de la ley. A partir de ahí, Felipe le pone costo a la cabeza de Guillermo de Orange, le pone valor y convoca a todos los mercenarios al que quiera, que el que mate a Guillermo de Orange lo ascienden a ser noble y le dan, no me acuerdo cuánto dinero, varios florines desde ese momento. Y y Guillermo de Orange se declara luterano. Dice, las ideas luteranas están más cerca de las escrituras que las ideas católicas. Por lo tanto, pues yo voy a compartir la fe luterana. Desde ahí digámoslo así, comienza otra historia en la vida de Guillermo de Orange. Ahora es enemigo declarado de la corona española, del Imperio Español, de Felipe II, y los ciudadanos de Países Bajos son declarados herejes. ¿Cómo le parece, hermanos? Todo un país impresionante. Vamos a seguir leyendo. Listo. El príncipe de Orange, avanzando desde Alemania, cruzó el Rin cerca de Colonia, con un ejército, incluyendo la caballería
y la infantería, que no superaba los 20.000 efectivos. La hueste española era igual en número, pero estaba mejor provista de pertrechos y provisiones militares. Guillermo se acercó a las orillas del Mosa, que cruzó, para consternación de Alba, mediante un recurso audaz al que Julio César había recurrido en circunstancias similares. Colocó su caballería en el río por encima del vado, y al romperse así la fuerza de la corriente, el ejército pudo efectuar el paso. Pero Alba rechazó la batalla. Sabía lo escasas que eran las finanzas de Guillermo, y que si prolongaba la campaña hasta la llegada del invierno, el príncipe se vería en la necesidad de disolver su ejército. Su táctica fue completamente exitosa. Al ver Guillermo la situación, pues hay algo en su corazón que dice, yo quiero hacer algo. Él es militar, recordemos. Ahora es declarado luterano. Es temeroso de Dios. Dios lo va a usar. ¿Qué hace Guillermo? Miren lo que hace. Vende todos sus tesoros, los muebles de sus casas. Bueno, y ya le confiscaron todo lo de Países Bajos, solo le quedaba la parte de Alemania. Todos sus tesoros, todos sus cuadros, todos sus muebles, todos los vendió para financiar un ejército y poder ir a liberar a su gente. Pidió donaciones a los príncipes de Alemania, los luteranos. Le dieron, pero todavía faltaba dinero, o sea, una guerra muy costosa. Se armó con 20.000 personas, más o menos la cantidad que tenía el duque de Alba. Y se va a Alemania a hacerle guerra, perdón, se va a Países Bajos a hacerle guerra al duque de Alba. El duque de Alba sabe que él no tiene mucho dinero, o sea, Guillermo literalmente de su bolsillo cogió todo. Se quedó solo con la casa donde nació, que es herencia de sus padres. Solo con la casa nació. Y lo dio, el resto lo dio todo literalmente, hermanos. Y entonces contrata este ejército y va a hacerle guerra al duque de Alba. El duque de Alba, como sabe que no tiene mucha plata, le huye, no le presenta la cara, o sea, como que como les dijera yo, hermanos, lo amenaza, pero se retira rápido. Esto para hacerle dar vueltas a Guillermo Orange, digámoslo así, no presentar batalla y que se le acabaran los recursos. Y lastimosamente le funcionó la táctica. A Guillermo se le acaban los recursos. Pero el Señor le va a enseñar el camino de la fe a este hombre. Guillermo esperaba que Brabante y Flandes se levantaran a la vista de sus estandartes y se sacudieran el yugo español. Ninguna ciudad le abrió sus puertas, ni izó en sus muros la bandera del desafío al tirano. Al final, tanto el dinero como las provisiones le faltaron. De los 300.000 florines que los protestantes flamencos de dentro y fuera del país se habían comprometido a aportar para la liberación del país, apenas llegaron 12.000. Sus soldados se amotinaron y el príncipe no tuvo más remedio que hacer retroceder a su ejército hasta Alemania y disolverlo allí. Los flamencos perdieron mucho más que Guillermo. La oferta de libertad había llegado a sus puertas con los estandartes de Guillermo, pero no supieron percibir la hora de su oportunidad. Con los estandartes en retirada del libertador, la libertad también se fue. Y Bélgica se hundió bajo el yugo de España y Roma. Aquí viene algo increíble. Guillermo va al sur, o sea, aquí a las provincias del sur de Países Bajos, Flandes, Henao, todas estas provincias. Para su sorpresa, ninguna ciudad le abrió sus puertas. O sea, tras de que lo estaban asediando, se le estaba acabando la plata, supuestamente para liberarlos a ellos mismos, y llegan y no le abren las puertas.
Fuera de eso le prometen 300.000 florines de los flamencos. Los flamencos son los que viven al sur, o sea, los habitantes de hoy en día de Bélgica. Se les dice flamencos. Y solo llegaron 12.000. Ya cuando se le acaban las provisiones, pues sus soldados se amotinan, le dicen, Guillermo, bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer? Porque ya se nos acabó la comidita y nosotros no podemos seguir apoyándote. Él dice, bueno, pues váyanse, ¿qué podemos hacer? Y ahí terminó la primera campaña. Pero eso, claro, eso es desmoralizante, ¿no, hermano? Imagínese, usted da todo lo que usted tiene para salvar a esta gente, y esta gente no le abre ni la puerta. Guillermo eso le dio durísimo, claro. Pero esto sirve, o así yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, le fue tan mal en la primera campaña al pobre Guillermo? El camino de la fe, es lo que sentí en mi corazón, el camino de la fe, o sea, y dos razones. Una, para enseñarle o sea, Dios tiene un plan con Guillermo de Orange, definitivamente, este hombre está en la mano del Señor. Y dos, para que se viera realmente quién estaba del lado de la verdad. ¿Quién quería ser liberado del yugo español? Aquí se parte el mapa de Países Bajos. Es en este instante, con esa decisión se parte el mapa de Países Bajos. ¿Cómo se parte? Pues porque los del sur deciden someterse a España. Entonces, trace usted una línea imaginaria en el centro de Países Bajos. Los que quedan debajo de esa línea deciden someterse a Felipe. Por miedo, por falta de fe, no lo sé. Pero deciden someterse. Ahora, muy feo que no le hayan abierto la puerta a Guillermo, tanto que él estuvo ahí con ellos. Pero ellos decidieron. En cambio, el norte va a ser diferente. Guillermo se fue al sur para tratar de salvar esas ciudades que son más importantes, ¿sí? Amberes, Bruselas. Entonces, todo eso se va a llamar Bélgica a partir de ahí. ¿Ok? Y esa es la historia de Bélgica. Ahí se parte todo. Voy a poner una línea acá, en la mitad más o menos. Más o menos por aquí. ¿Ok? Para que usted tenga en cuenta cómo la historia de esos países está atada profundamente a la reforma protestante. O sea, es impresionante. Ahí está. Entonces, todo lo que queda al sur se va a quedar subyugado a Felipe. Se van a rendir, por así decirlo. Se van a someter al yugo de Felipe. Y todo lo que está al norte, ellos sí quieren libertad y quieren permanecer, digamos, en la libertad del Evangelio y van a dar sus vidas por ello. Y Guillermo de Orange se da cuenta que los de sur, con ellos no es. Pero bueno, ¿y ahora qué va a hacer Guillermo? Sin plata, sin ejército. Ay, Señor, el Señor lo pone a uno, ¿verdad? A padecer, pero es por el bien de uno. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir leyendo esta historia maravillosa de Guillermo Orange. Ya. La multitud de mártires desafía totalmente la enumeración. Muchos de ellos eran de baja condición, según cuenta el mundo, pero eran ricos en fe, nobles de espíritu y herederos de un reino mayor que el de Felipe, aunque tuvieron que pasar por el fuego para recibir la posesión de él. La muerte de todos fue la misma, pero las circunstancias en que la soportaron fueron tan variadas y en muchos casos tan peculiares y trágicas que cada uno difiere de la otra. Pongamos algunos ejemplos. El 8 de julio de 1569, Guillermo Tabart fue conducido al lugar de ejecución en Amberes para ser quemado. Mientras sus verdugos le ataban las manos y le ponían la mordaza en la boca, siendo un hombre de 80 años y enfermo, se desmayó en sus manos. En ese momento lo llevaron de vuelta a su prisión y se ahogó. La historia de un anciano, hermanos. Eso es para que veamos en medio de todo eso los mártires del Señor. Amberes es al sur, o sea, ahí queda pueblo del Señor, pero el Señor los llama, el Señor los va llamando, ¿sí? Tal como puede suceder ahora, ¿sí? Hermana Leonor, continúe porque el otro es parte del mismo párrafo, por favor.
Otro mártir también fue muy anciano, desgastado además por un largo encarcelamiento, estaba arrodillado sobre los marjales en oración antes de ser atado a la hoguera. El verdugo, pensando que pasaba demasiado tiempo en sus devociones, se apresuró a levantarlo y meterlo en el fuego. Comprobó que el anciano estaba muerto. El mártir había ofrecido su vida con intención y su bondadoso maestro, compadeciéndose de su edad y fragilidad, le había dado la corona, pero le había evitado la agonía de la hoguera. Ay, esta historia es tremenda, hermanos. Un abuelito que antes de ser quemado en la hoguera está orando. Y el verdugo ve que él se queda orando ahí, está tomando mucho tiempo y cuando lo levanta se da cuenta que estaba muerto. El Señor se lo lleva antes. Y ahí termina el hermanito. Estas historias impactan mucho, hermano. Lo que están pasando, los mártires del Señor. Y bueno, todo esto lo está viendo Guillermo. Guillermo se escapa a Francia. Le toca escaparse. Y ahí desde Francia está siguiendo lo que viene a su país. No sabe qué hacer. Y empieza a orar. A eso nos lleva el Señor. Señor, ¿qué hago? Libéranos. Y en el medio de eso llega una flota armada de gente. Barcos holandeses, pero ¿de dónde salieron esos barcos? Estaban en Londres. ¿Se acuerdan que muchos habían huido a Londres? Pues los que huyeron en su mayoría eran marineros, piratas, que habían escapado de la persecución anterior. Este grupo que llega se les llama los mendigos del mar. En la historia se les llama así, los mendigos del mar. Lo único que tienen son sus barcos, viven en sus barcos, escaparon a Londres y son guerreros. Capturaron muchos de los tesoros que España se había robado a los Países Bajos y habían venido de Inglaterra y por el norte empezaron a recuperar ciertas tierras, estas islitas que ustedes ven acá, todo esto ellos empezaron a tomar posesión. Cuando llegan, le hacen enviar un mensaje a Guillermo de Orange y les dice, le dicen a Guillermo de Orange, estamos a sus órdenes, mi general. Ahí está el ejército. El Señor es maravilloso, hermanos. Ahí está su ejército. Y entonces Guillermo Orange, wow, dice, bueno, bien, ahora sí nos vamos con toda. Y Dios les da los mares a los holandeses, ellos son los mejores en los mares. Pero hay alguien que el Señor usa para ayudarlos. Vamos a ver quién es. Una ayuda secreta viene allí, un instrumento del Señor también. Vamos a ver quién es. Dice, en Inglaterra una multitud de hombres de Estado, divinos y cristianos particulares siguieron las banderas del príncipe de Orange, con sus esperanzas y oraciones. Pero las naciones no habían encontrado entonces ningún canal para representar sus simpatías, salvo el inadecuado de la política de su soberano. E Isabel, aunque secretamente amiga de Guillermo y de la causa de la independencia holandesa, tuvo que moldear su conducta para equilibrar los intereses en el conflicto. Su trono estaba rodeado de intrigas y su persona de peligros. Tuvo que tener en cuenta las pretensiones y los partidarios de la reina de Escocia, el descontento de Felipe de España y los puñales de los jesuitas, lo que impidió apoyar la causa del protestantismo en Holanda con armas o en una medida adecuada con dinero. Pero si no se atrevía a conceder el patrocinio o la protección pública, tampoco podía declararse abiertamente con él. Ahí está la ayuda secreta. Esta señora es como la Lady de esa época. Se llama Isabel I, reina de Inglaterra. Y esta señora es protestante, pero pues en esa época una reina protestante en Inglaterra era buscada por todos para matarla.
Y aún así el Señor le concedió un largo reinado en Inglaterra. Ella nunca se casó. Siempre la quisieron casar. Y ella dijo, pues no, señor, yo no me caso. Yo no estoy para eso. Y nunca se casó. La primera mujer, digámoslo así, que y es muy devota de Dios, temerosa de Dios. Y claro, como en esa época los matrimonios los arreglaban y tenía que ser con este o con aquel, con el que le eligieran, ella dijo, no, pues no. Y si Dios me da marido, pues que sea él, pero no ustedes. Esa es la historia de Isabel, primera reina de Inglaterra. Ya después cuando vayamos a Inglaterra, vamos a tener que hablar de ella. Pero ella entonces secretamente despachó esta flota, que son holandeses. Ahí en esa flota también hay gente de la Armada de Inglaterra, ¿ok? Que van a prestar ayuda a Guillermo de Orange. Con lo que ella puede allí, les ayuda, les dio provisiones, pero todo toca así por debajo de cuerda, ¿no? Ella tiene también a los jesuitas encima, respirándole en el cuello a Isabel. Esto es una cosa increíble, hermanos. Pero ahí le llega el ejército a Guillermo de Orange. Y entonces, pues el ejército empieza de una forma impresionante a conquistar las tierras desde el norte, ¿ok? Al mismo tiempo, se adoptaron medidas para mejorar la moral y la disciplina de una flota que se estaba convirtiendo en el terror de Alba y los españoles. Nadie debía ejercer la autoridad en ella, salvo aquellos a los que el propio Guillermo concediera comisiones. Cada barco debía llevar un ministro protestante a bordo, cuyo deber era dirigir un servicio religioso regular, y a nadie que hubiera sido condenado por un delito se le permitiría servir en la flota. Los barcos de todas las potencias amigas debían pasar sin ser tocados, y solo Alba y sus adherentes debían ser considerados por los mendigos del mar como una presa legítima. Esto es maravilloso, hermanos. Que Guillermo de Orange, todo lo que el Señor le va poniendo en el corazón, ¿no? Guillermo Orange, lo primero que hace con este ejército no es, bueno, vamos a hacer el plan de guerra, la táctica, todo esto, no. Él se da cuenta que esta gente es un poco pesada, ¿sí? Los que llegan en esos barcos son piratas, sí, varios son temerosos de Dios, pero tienen mañas, ¿sí? Ustedes saben cómo es el pirata, ¿no? Eh, Oportunista, y si puede robarse algo se roba, son crueles. O sea, este tipo de gente que llega ahí es un poco difícil, no es como un ejército disciplinado y con toda la, sí, disciplina militar que se requiere para una cosa de estas. Y él dice, no, aquí hay que hacer algo. Pues hermanos, les pone ministro en cada barco, protestante, con la Biblia en la mano. Y lo primero que hace es Biblia, Biblia y Biblia. En cada barco un ministro protestante con servicios regulares. Dice, y él empieza, pues claro, empieza a orar por esta gente porque pues eh, toca ponerlos juiciosos, ¿no? La influencia del evangelio. Y sí, señor, el Señor hace aquí otra, digamos, una táctica doble, como él siempre, comúnmente hace, ¿no? Le enseña a Felipe el camino de la fe. Por el otro lado, esta gente necesita evangelismo, ¿sí? No pueden ser crueles así como los otros. Les dice Alba y les prohibió cualquier acto cruel de tortura contra los enemigos. Les dijo, nosotros no somos ellos, ¿sí? Vamos a ser justos, ¿sí? Vamos a ir por las reglas bíblicas, las que el Señor nos enseña en las batallas de ellos. Y bueno, y les dijo, otra táctica de Guillermo fue, envió a gente a Alemania para que ayudaran y apoyaran en estas guerras, en esta nueva guerra, digámoslo así, en esta segunda campaña con esto, para recoger dinero. También le encargó a los predicadores que recogieran ofrendas para esta guerra de independencia, el que quisiera, desde luego. Entonces, ahí recogió mucho más de lo que él había aportado en la primera campaña. O sea, definitivamente Dios lo estaba ahí acompañando. Y así fue. O sea, increíble esto. Esto no lo cuentan los libros de historia ni la Wikipedia. En la Wikipedia dice que estos eran gente mercenaria que se alzó en armas contra la corona española, que eran rebeldes, así lo llaman.
pero hay pueblo del Señor, hermanos. Entonces, con esto ya Guillermo puede empezar. Recordemos que ellos están al norte, entonces la guerra es al norte. Empiezan a retomar las tierras que los españoles han tomado, a recuperar el oro que los españoles se han robado. Y a liberar, desde luego, a todas las ciudades, pueblos que están enclaustrados por la mano de los españoles. El 1 de abril de 1572, este ejército de los mendigos del mar toman la ciudad de Briel, así se llama, Briel, en nombre de Guillermo de Orange. Esa fue la primera ciudad, es una que queda al norte, Briel, ¿ok? La toman. Y de ahí en adelante, bueno, ellos se vuelven muy fuertes en el mar. Guillermo de Orange y esta flota marítima pues se vuelven muy fuertes en las zonas costeras, ¿sí? Y ahí empieza otra etapa de la guerra. ¿Qué pasa al sur? Qué cosa tan terrible, hola. Al sur. Estos... Tommy, Sí, señora. una pregunta. ¿Eso no sería como los vikingos o eso es otra cosa? No, los vikingos son muy antiguos, son más antiguos. Los vikingos vienen Mm, de Escandinavia, mm, o sea, de lo que hoy es Noruega, Finlandia, y ellos ok. están en el siglo VII, por allá, años 600, 700, los vikingos. ¿Listo? Ok, gracias. Vale. Bien, por la pregunta. Entonces, sí, estos son los piratas que muestran por ahí en las películas, esos piratas holandeses, esos, así el parche en el ojo. Eso, claro, los pintan así, pero realmente no todo eso es cierto, ¿sí? Ahí los ven, este es un cuadro de la época, ¿sí? Tienen su sombrerito, son como esos mosqueteros, ¿sí? Su espada, tienen rifles o mosquetes que llaman en esa época, y llegan y tienen un éxito muy bueno en las ciudades costeras, rompen los muros, liberan a la gente, sacan a los del ejército español, eh, los apresan digamos, bajo las normas que Guillermo les puso, nada de crueldad, nada de torturas, ¿sí? Nada de esas cosas, juicios de guerra, como se debe hacer las cosas. Y así fue. Entonces ellos tienen éxito al norte. Empiezan desde 1572 a conquistar. ¿Qué pasa con los del sur? ¿Recuerdan las ciudades que no les abrió las puertas Guillermo? Que ellas pensaban que sometiéndose a los españoles iban a salvarse. Pues no. Felipe II arrasó. Uy, no, hermanos. Miren, ahí ven un cuadro. Masacre de Narden. Llegaron así a quemarropa y acabaron con toda la gente de un pueblo. Narden. 1 de diciembre de 1572. Usted ve ahí gente subiéndose aquí por los muros, tratando de escapar con esa masacre que hicieron. Aquí viene un soldado arrancando la cabeza de uno. Aquí otro a punto de pegarle en la cabeza a otro. O sea, una cosa, hermanos. Me Ahí lo está comprende. llamando la atención de que tú dices en diciembre, y entonces es como que no sé por qué coincide como el tiempo en el que Satanás puede hacer algo, ¿no? Porque así sucedió con lo de la reina Esther. Entonces por eso ahí celebran la fiesta de Purim. Y hay otro, no me acuerdo cuál es el otro, y cae diciembre también. Hermana Alcira, yo estaba pensando también en lo mismo, ¿sabe? Es que esas guerras siempre son en esas épocas. Siempre. Y me llama la atención a que Dios muestra algo Colombia diciembre y varias veces, o sea, es como que se les da el tiempo. Sí, es Obvio, impresionante. no estoy diciendo qué año, porque si no, pero sí. Sí, sí. Es verdad. En diciembre esta gente arrasa con todo. En cambio, mire que esta sucede, esta de acá donde llegan los mendigos del mar, con Guillermo Orange. Adivinen en qué mes. Abril, Pascua. Sí, aquí vamos a ver muchas de esas paralelos que suceden en la escritura. Pascua.
y es la liberación de esta ciudad. Y los del sur, esta gente que supuestamente estaban, pues dijo, no, ya nos salvamos porque nos sometimos a la corona española. Felipe, de una forma horrible, los masacra en diciembre. Tommy, otra cosa, hermanos, es que cuando uno se pone a mirar la semilla que sembraban en diciembre era cuando moría, para poder revivir ese en abril. Entonces, porque lo que es la nieve, el invierno, todo eso hacía que la semilla muriera para que pudiera germinar. Entonces es como que hay muerte, ¿no? No sé, es algo extraño, se le permite. Sí, sí, impresionante. Otro ejemplo, el asedio de Harlem. Mire la fecha. Diciembre también. Duro asedio a esta ciudad. También que pues estaban resistiendo a los españoles. Había gente que quería resistir a los españoles, mujeres, todo, hombres peleando. Que ustedes ven una mujer derramando agua caliente, o sea, con lo que tenían. El ejército del Imperio Español, pues era un super ejército profesional y todo lo que quieran, con armaduras y todo. Los pobladores les toca con lo que tengan, literalmente. Eso sucedió en Haarlem. Hoy en día Haarlem es de Holanda, es una ciudad holandesa. Guillermo Orange, desde luego, le duele mucho en su corazón ver a estas ciudades caer tan terrible. Pero así lo decía el Señor. Entonces él toma control del norte, pero el sur, la guerra está, mejor dicho, en esta línea. En esta línea está la guerra dura, que está sucediendo ahí. Bueno, hay dos batallas que las vamos a dejar para por la tarde porque me parecen maravillosas. Sí. Vemos la mano del Señor ahí. Dos pueblos que tienen éxito con el Señor y son liberados. Estas guerras duran 30 años, así, una tras otra, tras otra, tras otra. Y el mapa va cambiando. El mapa va cambiando de las decisiones de la gente. Es increíble cómo una decisión del pueblo de Dios puede afectar todo, todo en un país. Eso sí es claro. Aquí lo vamos a ver. Entonces, invitados en la tarde para hablar de dos batallas muy importantes en esta guerra, donde vamos a ver cómo el Señor estuvo allí. Desde luego no fueron fáciles, pero nos da también esperanza y yo creo que fortalece nuestra fe para lo que viene, hermanos. No sé por qué Mire, hay tantas batallas porque cada ciudad vivió su batalla. Es como si a Colombia le pasara lo mismo, entonces hay una batalla en Cali, otra en Bogotá, otra en Barranquilla, así, así. Entonces, así mismo les pasó allá, que Narden, que Harlem, Leiden, Es que así Bruselas, es todos. como desestabilizan. Claro. Y siempre van a las principales ciudades. Siempre van a ir a las principales ciudades. En la táctica. Entonces, en la tarde continuamos, que estas dos batallas en especial parecieron muy, muy importantes y muy tremendas para fortalecer la fe. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. No sé si alguien quisiera ayudarnos dirigiendo la oración para finalizar. Orar, yo quiero orar. Listo, hermanita Caro, por favor. De rodillas vamos a elevar esta oración a Dios. Señor, gracias por este día sábado en el cual tú nos permites estar. Gracias por la vida, la salud y sobre todo, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, por estos testimonios, por esta historia que nos reconforta a seguir cada día más tu palabra, a seguir tus mandamientos, Señor.
Gracias porque tenemos aún la esperanza en ti, en que tú podrás liberarnos y hacer una reforma espiritual en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por todo lo que aprendemos cada día de ti. Gracias por este grupo. Y gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia por cada uno de nosotros, de nuestras familias y de todas las personas que quieren seguirte y quieren conocer más de ti. Señor, bendice nuestro almuerzo, bendice nuestras casas y permite que podamos conectarnos ahorita en la tarde, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.